activas sus cámaras web para poder identificar a los estudiantes que estén en el examen. Entonces, no pueden desactivar sus cámaras, de lo contrario su examen no va a ser válido, no va a ser tomado en cuenta. Tomen en cuenta ese primer detalle, sus cámaras web deben estar activas durante el tiempo de desarrollo del examen. Segundo punto, el examen tiene parte teórica y parte de ejercicios, como todos los exámenes de física, el formato que se utiliza. La parte teórica es sobre la teoría avanzada entre los 3 capítulos y la parte de problemas de 3 a 4 problemas, como mínimo un problema por capítulo. Entonces, ese es el formato del examen. Las preguntas teóricas se van a compartir cada 5 minutos, una a una. Se les va a dar un tiempo para completar, con cronómetro en mano, que les voy a ir mostrando. Ustedes van a completar las preguntas teóricas primero y posteriormente los problemas. Para los problemas, en promedio, 15 minutos van a tener para responder. Y voy a ir cesando los formularios. Voy a compartir una pregunta, luego lo voy a cesar, compartir la segunda, cesar, y ese va a ser el procedimiento. Si tuvieran alguna consulta con relación al desarrollo del examen, puedo responder en este momento antes de iniciar el desarrollo de la clase de hoy. Ingeniero, la matrícula tiene que ser de este año, ¿no? Los que no han canjeado aún, ¿qué haríamos? Ya, por ser este primer parcial, a los que no han realizado el canje, voy a revisar por el primer parcial, debido a que la aglomeración de las personas, todo eso, el tema de sanidad que existe en el país. Si no tiene su matrícula de este año, del año pasado, voy a aceptar, pero su carnet tiene que ser vigente, ¿ya? Y su matrícula del año pasado, mínimamente, pero solo por este primer parcial. En el segundo parcial ya voy a, sí o sí, pedirles que estén con los 2 documentos al día. ¿Alguna consulta más? Gracias. Por si acaso. Dije, buenas tardes. Buenas tardes, Andreas. Una consultita. En el tema de los ejercicios prácticos, como hay que mandar fotografía, la cámara creo que se desconecta el rato de mandar foto. No sé si habrá algún problema. Como tiene que estar activo, o sea, le puedo avisar que voy a mandar la foto y creo que se corta la cámara un rato y para volver a conectar. Ya, eso va a ser un instante nada más. Yo creo 1 minuto a 2 minutos, no va a haber problema. Hablando de las respuestas de los problemas, voy a pedirles que coloquen sus nombres como encabezado de la pregunta y la pregunta le van a sacar una a 2 fotos y tienen que subir archivos de imagen, no archivos PDF. Entonces, en el formulario se les va a solicitar archivos de imagen. Hasta 5 archivos de imagen pueden subir, pero generalmente los exámenes tienen un procedimiento que se resuelve en pocos pasos. Entonces una foto va a ser suficiente. Pero como los procedimientos son diferentes, cada uno puede optar caminos distintos para obtener la misma solución. Si ustedes tienen más de una hoja para sus respuestas, entonces yo voy a habilitar 5 imágenes para recibir en la respuesta de la parte de los problemas. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, una pregunta. Sí, Gerson. Al momento de subir las imágenes, ¿el tamaño permitido va a ser mínimo un buen tamaño IG? Es que en anteriores exámenes he tenido un problema de que sé sacar la imagen y al momento de subirla sabe decir que la imagen es muy pesada y no me la sabe dejar. Es por eso que mayormente sabemos subir en PDF, ingeniero. A ver, Gerson, te comento la tecnología, ¿no? Cuando tú vas a generar un archivo PDF, primero un archivo vas a abrir y en ese archivo vas a insertar el archivo de imagen. Y en ese proceso, en lugar de disminuir la
la capacidad del tamaño de tu archivo más bien aumenta. Entonces, si vas a introducir la imagen en un archivo Word, a ver, vayan probando, si le ponen puro texto, el archivo va a pesar, digamos, no sé, un kilobyte, digamos. Pero si le van introduciendo imágenes, ese archivo va a ir aumentando de peso. Debido a ese procedimiento, yo he optado por recibir imágenes. Además, al armar el archivo PDF se tarda más. Y si tienen que armar un archivo PDF, tienen que tener orden, todo eso. Entonces, mejor que me envíen archivos de imagen. Si son a 2 archivos de imagen, debe ser inicio y fin, y yo me voy a dar cuenta fácilmente, ¿no? Entonces, cuando arman el archivo PDF, primero le sacan la foto, arman el archivo PDF, luego lo convierten en PDF, y ahí ya pierden mucho tiempo en el examen. Para la foto es solo una foto y directamente solo envían al formulario. El semestre anterior no tuve problemas. El primer semestre estaba pidiendo archivos en PDF para los exámenes, pero tuve problemas. Por experiencia, en este semestre, así como el anterior semestre, vamos a considerar solo archivos PDF. Y en las otras materias en las cuales soy docente, no he tenido problemas. Ese sería el por qué archivos de imagen. Está bien, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna aclaración que quieran que les realice con relación al examen antes de iniciar la clase? Ingeniero, Julián, buenas tardes. Sí, dime. ingeniero, muy buenas tardes. Mil disculpas por la molestia, por la interrupción. Inge, en una consulta, cuando vamos a subir los exámenes, las respuestas, yo no tengo webcam y voy a poner mi cámara de mi celular, ¿verdad? Para que usted me vea que estoy dando el examen, ¿no ven? Puedes desconectarte un momento, o sea, 1 minuto, 2 minutos, incluso por problemas de la red, algunas veces se salen del internet. Pero si te sales, digamos, Julián, y veo que Sí. te has salido, yo te voy a decir, Julián, tienes que volver, en ese momento tienes que volver a conectarte. Pero si no Ya. te vuelves a conectar, tras la advertencia que realicé, recién te voy a anular el examen. Tampoco voy a ser muy estricto, o sea, te has perdido un rato y has perdido el examen. No, tal vez muchos no me conocen, por lo menos mi política en el examen no es esa, o sea, no es esa mi forma de proceder. No se preocupe. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Mil disculpas por la molestia. ¿Está bien, Julián? Entonces, con esas recomendaciones para el examen, el día del examen estén presentes 15 minutos antes, en punto, a la hora establecida, 12 creo que es, según el cronograma que ustedes ya tienen. Vamos a iniciar el examen y si se retrasan no hay opciones de reclamo, tienen que tener activa su cuenta institucional. Así como a las tareas no pueden acceder con su cuenta personal, al examen tampoco van a poder acceder con su cuenta personal. ¿Por qué utilizo la cuenta institucional? Porque en el semestre 1 2020 tenía la clase abierta, pero he observado que como tenemos muchos institutos cercanos a nuestra facultad físicamente, que imparten clases, proporcionan solucionarios, esos institutos se infiltraban, ¿no?, en las clases incluso en los exámenes. Entonces, tal vez para tener el examen y resolverlo rápido y luego plantear el solucionario, ¿no? No sé, o tal vez solo con inquietud, no sé, no voy a juzgar a nadie mal, pero lo que yo quiero es estar seguro de que estoy compartiendo información con estudiantes de la universidad, ¿no? Ese es el objetivo principal. Entonces, y tenían ya, primero les he dado 2 semanas para que regularicen sus cuentas institucionales, y a estas alturas ya han pasado 1 mes y 2 semanas aproximadamente, ya todos han debido regularizar, ¿no?, ese aspecto. Entonces, además también, por favor, voy a rogarles que estén atentos. Voy a eliminar las cuentas personales en esta semana de Google Classroom. Si por error elimino a alguno de ustedes de la clase, además voy a cambiar el código de la clase, entonces ya no van a poderse unir con el enlace que estaba activo hasta este momento.
Entonces, si es que tuvieran algún problema, si a uno de ustedes los elimino, a sus compañeros avisen por favor también, me tienen que enviar un mensaje indicándome su correo para que yo los adicione nuevamente. Y para esto yo voy a verificar la lista, que según la dirección de curso básico ya está en el sistema, lo voy a descargar la lista oficial del paralelo y considerando esa lista oficial del paralelo, voy a habilitarlos. Entonces, voy a hacer esa revisión en el transcurso de la semana, desde el día de jueves hasta el día sábado, por favor. A los que les elimine por error, porque de humanos es equivocarse, si por error de dedo, por ejemplo, a Ilan Stark y Julián lo elimino, entonces voy a rogarle que a Julián me envíe un mensaje al WhatsApp personal, me diga, Inge, yo estoy en su lista, este es mi dato, este es mi correo, me he eliminado de la clase de clase. Entonces yo lo voy a, revisando mi lista, voy a volverle a adicionar, pero ya personalmente, mediante una invitación, ¿no? O sea, voy a adicionarlo y les va a llegar una invitación a su correo para que ingresen a la clase nuevamente, ¿no? Entonces, ese va a ser el procedimiento para si es que me equivoco. Entonces, hasta el día sábado verifiquen, tal vez antes, ¿no? El día viernes ya va a estar. Les voy a mandar el mensaje también al WhatsApp para confirmar este procedimiento que voy a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Gracias, Inge. Ya. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla de mi tablet, pero si en el transcurso de la clase tienen alguna duda, se les ocurre por ahí algo que en este momento no están tomando en cuenta, realizan nomás la consulta sobre el examen. Recuerden que el examen es muy importante para ustedes, ¿ya? Entonces, voy a compartir la pantalla de mi tablet. Pueden observar la pantalla de mi tablet. Por favor, les ruego confirmar. Sí, ingeniero. Que se ve. Se ve Ya. que Gracias. Entonces, vamos a considerar la solución de este ejemplo. Ejemplo 1 para el cálculo de la inductancia mutua M. Entonces, calcular, ejemplo 1, indica calcular la inductancia mutua M para el esquema de la figura. La figura mostramos un solenoide, acá, ideal, donde L es mucho mayor que R1, el radio de esta área, del área 1, entonces, y tiene N1 vueltas. Tenemos ahí un solenoide, el primer circuito, el segundo circuito de adred, no lo he dibujado todavía porque con fines didácticos. Luego, este solenoide, que va a ser el más pequeño, lo vamos a colocar dentro de otro solenoide más grande que va a dar origen que me va a permitir generar el segundo circuito. Entonces, el segundo circuito sería el siguiente.
primero voy a considerar una figura como un cilindro, un cilindro de la misma longitud que el cilindro que da origen al primer solenoide, pues más o menos de esta forma. Ese cilindro, y ahí le voy a dar N2 vueltas para generar mi solenoide. Esa gráfica está medio rara, así lo voy a realizar mejor. Entonces ahí tengo el segundo solenoide con N2 vueltas y cuya longitud es de la misma longitud que el solenoide interior que está por dentro. Entonces acá vamos a tener la longitud L también. Entonces tenemos dos solenoides, dos circuitos, donde los solenoides son ideales. Para ambos casos, L es mucho mayor que R1 y para el segundo solenoide, L es mucho mayor que R2. Para el segundo solenoide tendríamos un área A2, ¿no? Esa parte, toda esa superficie que da origen a, que se muestra en ese cilindro de color azul. Entonces vamos a plantear los métodos para el cálculo de la inductancia mutua. Entonces vamos a decir, primer método, solución, decimos, método 1, vamos a calcular M según esta relación. M va a ser igual al flujo interno en 1 dividido entre I2. Entonces hay que calcular flujo en el circuito 1. Entonces, para ello, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, los 3 pasos recomendados serían los siguientes. El primero es, como va a ser esta la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo de M, M es igual a flujo interno 1 dividido entre I2, del denominador, observando el denominador, necesitamos una corriente I2, entonces vamos a decir, paso 1, I2 circula en el circuito 2, ese va a ser el primer paso, entonces vamos a suponer que una corriente I2 entra por este extremo y sale por acá, I2. Entonces, esa corriente I2 para el solenoide ideal va a generar un campo magnético en el núcleo del solenoide. Para esos sentidos de corriente, el campo magnético tendría sentido, serían líneas horizontales que van de izquierda a derecha para la gráfica que ustedes están observando. Entonces, tendríamos líneas en ese sentido. Ese sería B2. Nuevamente, acá es el problema inicial, este ejemplo, inicialmente en este ejemplo queremos mostrar el método, ¿ya? Y posteriormente en el ejemplo que viene vamos a aplicar los pasos a un problema real. Este es un problema donde quiero mostrar el método, como el primer ejemplo de el cálculo de autoinductancia, ¿ya? Aclaramos ese aspecto. Entonces ya hemos considerado I2, circula en el circuito 2. Paso 2, vamos a decir, vamos a calcular B2, el campo magnético B2 generado por esa corriente I2 y el flujo interno en el circuito 1. Entonces vamos a decir, para B2, acá mostraríamos el procedimiento para el cálculo de
el campo magnético 2. Como sabemos, para un solenoide ideal, recuerdan B2, ¿por qué ecuación estaba dada? Si no recuerdan, yo voy a anotar, B2 va a ser igual a mu sub 0 por N2, número de vueltas en el solenoide 2, multiplicado por la cociente I dividido entre N. Entonces B2 va a ser igual a mu sub 0 N2 por cociente, en este caso esta es cociente 2, ¿no? Cociente en el circuito 2 dividido entre la longitud del solenoide. Entonces, ya hemos calculado B2. Con este dato calculamos el flujo magnético, primero en una espira, luego el flujo interno en uno. Entonces, ahora vamos a decir, para el cálculo del flujo magnético 1. Entonces, el flujo magnético en el circuito 1 tenemos que calcular. Para esto, decimos flujo magnético en el circuito 1 sería área 1 por campo magnético que pasa a través de esa área 1, que es el campo magnético 2. Entonces vamos a decir, flujo magnético 1 va a ser igual a área 1 por campo magnético 2. Esa sería la expresión matemática para calcular el flujo magnético a través del circuito 1. Reemplazando datos, esto sería igual a mu sub 0 N2 por I2 dividido entre L por área 1. A continuación calculamos el flujo interno en el circuito, entonces decimos para flujo interno 1, entonces flujo interno 1 va a ser igual a, en el circuito 1, en el solenoide 1, n veces tenemos n vueltas, n1 vueltas, entonces vamos a decir aquí n1 por flujo B1. Entonces, este dato sería igual a mu sub 0 N1 por N2 por área 1 por I2 dividido entre N. Esa sería la ecuación para el cálculo de flujo interno 1. Entonces, ese sería el paso 2. Ahora el paso 3 es la aplicación de la ecuación de M. M, como hemos indicado, es igual a, para este cálculo inicial, flujo interno 1 dividido entre I2. Entonces, reemplazando nuestros datos, M acá sería igual a flujo interno 1. Directamente voy a copiarme este valor. Dividido entre I2. Entonces, simplificando I2 con I2, entonces M, la autoinductancia mutua, en este caso sería igual a mu sub 0 N1 multiplicado por N2 por área 1 dividido entre N. Esa sería la ecuación para calcular N. Esa sería mi respuesta. Pero podemos plantear el método 2, donde podemos utilizar la segunda ecuación. Entonces decimos, con fines didácticos, nuevamente, método 2, vamos a decir. Entonces, M, ahora voy a calcular con esta segunda ecuación. Va a ser igual al flujo interno en el circuito 2 dividido entre I1. Esa va a ser la ecuación.
Entonces voy a decir ahora, voy a plantear los métodos, los pasos para la solución de este problema. Para ello voy a copiarme el esquema de mi figura, solo con fines didácticos, por si acaso estoy realizando esto. Entonces acá algunos elementos que he considerado voy a borrar de mi gráfica inicial, no sé si se acuerdan. Esa era mi gráfica inicial. Entonces acá voy a plantear la aplicación de los pasos. Voy a decir paso 1. Vamos a suponer que una corriente I1 circula en el circuito. Entonces, I1 circula en el circuito 1. Entonces, esa corriente I1 circula en el circuito 1, entonces eso quiere decir que acá tenemos una corriente I1 que va a estar saliendo por este terminal I1. Esa corriente, como sabemos, va a generar un campo magnético que va a estar confinado al núcleo del solenoide, en el solenoide más pequeño ahora, ¿no? Entonces vamos a tener acá líneas de campo magnético de esa forma. Y para el solenoide ideal, afuera del solenoide no hay líneas de campo magnético. Este sería campo magnético 1. Y el paso 2, como hemos indicado hace un momento, sería el cálculo del campo magnético y el flujo interno. Pues aquí vamos a decir, acá vamos a calcular ahora, calculamos campo magnético B1 generado por la corriente I1 y el flujo interno 2 para aplicar en la ecuación de la autoinductancia. Entonces, vamos paso a paso, decimos para B1, como ustedes saben, ya hemos deducido la ecuación para un solenoide ideal, el campo magnético. B1 sería igual a mu sub 0 N1 por I1 dividido entre N. Esa va a ser la ecuación. A continuación podemos calcular el flujo magnético en una espiral en el circuito 2 para flujo magnético 2. Presten atención en esta parte, por favor. Flujo magnético en 2, en el circuito 2, va a ser igual a, aquí presten atención, área 1 por campo magnético 1. Seguro que acá están ustedes realizando esta observación. Área 1, esta área debería de ser área 2, ¿no? Porque estamos queriendo calcular el flujo magnético en el circuito 2. ¿No? Esa debe ser su observación. ¿Por qué utilizamos el área 1 acá? Porque las líneas de campo magnético están confinadas dentro del solenoide nomás, ¿no? Entonces, dentro del solenoide más pequeño. Por fuera del solenoide ya no hay línea de campo magnético. ¿Qué quiere decir? En este segmento, en este trazo que estoy realizando, que es externo al solenoide, al solenoide más pequeño, no hay líneas de campo magnético, entonces no hay contribución de líneas de campo magnético, que es, puedo realizar este análisis de la siguiente forma también. A ver, voy a tratar de mostrar otra forma. Voy a graficar estas área 1 y área 2 de la siguiente forma. Visto de frente, visto de acá, por ejemplo, por si acaso, perdón. Supuestamente, visto desde ese extremo, de frente, estamos observando de frente los áreas 1 y 2, entonces este sería el área 2.
Entonces, aquí tenemos el área 1. Con fines didácticos voy a hacer esta aclaración. Esta es área 1. Y por fuera, digamos que tenemos un área X, de todo lo que está por fuera, el área 1, de tal forma que el área 2 va a ser igual a área X más área 1. Aquí lo colocaremos de color negro para distinguir. Esto va a ser área 2, va a ser igual a área X más área 1. El área X, por si acaso, es este trazo nomás, ¿no? Esa área que está por fuera. ¿Sí? Con esa aclaración, espero que área X es el área que está por fuera nomás. Espero que quede claro. El área 2 sería el área de la espira 2. Entonces, las líneas de campo magnético están confinadas, dice, en la espira de área 1. Entonces, van a estar entrando aquí. Digamos, hay 4 líneas. Esas son las líneas de campo magnético. En estos segmentos no hay líneas de campo magnético. Por lo tanto, el flujo magnético 2 va a ser área 1 por ese campo magnético 1. Esa es la aclaración. Espero que quede claro. Entonces, reemplazando, flujo en 2 va a ser igual, perdón, flujo magnético en 2 va a ser igual a B1 es igual a, voy a tener acá una relación. Entonces tendríamos el campo magnético 1, mu sub 0 N1 por área 1 por I1 dividido entre E. Y para terminar podemos calcular, para terminar el paso 2, el flujo interno total para flujo interno total 2, vamos a decir. Este flujo interno total 2 es igual a, en el circuito 2, N 2 veces flujo magnético 2. Entonces esto sería igual a mu sub 0 N1 por N2 por área 1 por cociente 1 dividido entre N. Y para terminar el paso 3, diríamos, entonces aplicamos la ecuación de M. M es igual a flujo interno en el circuito 2 dividido entre I1. Por lo tanto, M calculado de esta forma es el valor de flujo interno 2 dividido entre I1. Entonces, M será igual a, vamos a anotar de esta forma, vamos a anotar de una forma similar como hemos anotado el resultado anterior, mu sub 0 N1 por N2 dividido entre L por área 1. Entonces, esta sería la respuesta. Aquí lo vamos a encerrar en un recuadro. Entonces, si observamos estos dos resultados, el resultado de M1 acá, y el resultado de M en ese punto, y el resultado de M con los dos métodos, si observan, se obtiene el mismo resultado. M es igual a mu sub 0, N1 por N2 dividido entre L por A1. Entonces, por cualquiera de los métodos que nosotros planteemos, o por cualquiera de las dos ecuaciones para el cálculo del flujo magnético, para el cálculo de la inductancia mutua que utilicemos, vamos a obtener resultados
el mismo resultado, básicamente, ¿no? Entonces, en este procedimiento se quiere mostrar dos cosas. Los pasos para la resolución del cálculo de la inductancia mutua y segundo, observar que M es el mismo, siguiendo cualquiera de los dos procedimientos. Estamos observando que el cálculo de M es simétrico. Entonces voy a borrar las líneas de color verde. Con fines didácticos para que se pueda observar mejor el procedimiento. Si tuvieran consultas, podemos responder sus preguntas. Como siempre, voy a darles un minuto aproximadamente para terminar de tomar sus apuntes. Mientras toman sus apuntes, en algunos ejemplos solo se puede aplicar una de las dos ecuaciones. La otra ecuación es casi imposible, ¿no?, de interpretar, pero se podría aplicar, pero van a observar que en algunos casos es más fácil aplicar una de las dos ecuaciones. Entonces ustedes van a escoger el procedimiento adecuado. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, Inge. Muchas gracias. Ejemplo 2 para el cálculo de inductancia mutua. Ahí tenemos la siguiente figura y el ejemplo 2 indica lo siguiente. Calcular la inductancia mutua entre la espira rectangular, esta espira rectangular, y el alambre conductor infinito, y este alambre conductor infinito. Entonces me piden calcular la inductancia mutua entre esos dos circuitos. Nuevamente reitero el enunciado del problema: calcular la inductancia mutua entre la espira rectangular y el alambre conductor infinito. La espira rectangular es de lados A por 4A y está a una distancia A de un conductor. Entonces, entre esos dos circuitos va a haber un enlace magnético. Recuerden que la inductancia magnética, la inductancia mutua muestra el enlace magnético. Entonces, voy a denominar circuito 1 a una parte a un segmento de mi figura y el otro segmento circuito 2. Entonces le denominaremos circuito 1 a este segmento, al conductor. Entonces este va a ser mi circuito 1. Y mi circuito 2 va a ser la espira. Ya tengo los dos circuitos y ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál de las dos ecuaciones creen que puedo utilizar para el cálculo de la inductancia mutua? Puedo decir, entonces voy a decir solución y voy a utilizar esta parte de la ecuación. ¿Estaría bien? M va a ser igual a, voy a decir,
flujo interno 1 dividido entre I2. ¿Qué es lo que estoy queriendo indicar? Si utilizo este procedimiento, seguro en el circuito 2 voy a decir que circula una corriente I2, así, y entonces tengo que calcular flujo acá, flujo magnético en la speed. ¿Creen que voy a poder realizar ese cálculo? La respuesta es no, ¿no? Porque ¿cómo voy a calcular flujo en el circuito 1? No tengo un área a través del cual se va a generar flujo magnético. Entonces, este procedimiento no me permite calcular M, pero si escojo la primera parte de la ecuación, esta para el cálculo de M, entonces voy a decir, en el circuito 1 va a circular corriente, aquí va a circular I1, entonces las líneas de campo magnético generadas por este conductor van a generar un flujo interno en el circuito 2. Ese procedimiento sí puedo realizarlo. Entonces voy a utilizar la primera parte de la ecuación. La segunda parte no puedo utilizarlo, como han podido observar. Entonces, dependiendo de las figuras que tengan, en algunos casos solo pueden utilizar una de las dos ecuaciones, pero cualquier ecuación que utilicen van a obtener el mismo resultado, ¿no? Eso hemos observado hace un momento. Entonces decimos, paso 1, vamos a decir, I1 circula en el circuito 1, I1 circula en el circuito 1. Entonces voy a considerar un sistema de coordenadas en el cual voy a ubicar mi figura porque tengo que calcular flujo magnético. Espero que este sistema de coordenadas esté bien. Pues voy a decir supuestamente que aquí tengo el eje X, perdón. Acá voy a tener el eje X, el eje Z va a estar saliendo del plano de la pantalla que ustedes están observando y aquí va a estar el eje Y. Entonces, además voy a copiarme la figura del problema y lo voy a ubicar de la siguiente forma en mi sistema de coordenadas. En esa posición. Lo voy a ubicar de esa forma. Entonces voy a decir, corriente I1 circula en el circuito 1. Entonces voy a considerar este sentido de circulación de la corriente I1. Esta corriente I1, un conductor infinito, como ustedes saben, a una distancia X del conductor, digamos a esta distancia X, medida desde el conductor, vamos a tener por acá un campo magnético B, que puedo calcularlo por la ley de Ampère, pero ya sé que para un conductor de longitud infinita es igual a mu sub 0 por corriente I1 dividido entre 2pi por R, la distancia desde el conductor a el punto en el cual quiero calcular, en este caso X, ¿no? Entonces, porque el eje X es horizontal, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación para calcular el campo magnético a una distancia X cualquiera. Ya tengo ese campo magnético generado por el conductor 1. Esa sería B1. Entonces, acá ya estoy en el paso 2, ¿no? Paso 2, calculamos B1 y flujo interno 2. Entonces puedo decir, para B1 como hemos observado, para ese sistema de coordenadas es igual a mu sub 0 por I1 dividido entre 2pi por
X. Ahora tenemos que calcular el flujo magnético. Decimos para el flujo magnético en el circuito 2, vamos a calcular. Para ello tenemos que aplicar la ley, la definición de flujo magnético, la general. Flujo magnético 2 sería igual a integral alrededor de una superficie encesada por el circuito 2 de campo magnético B1 escalarmente ds. Esto va a ser igual a integral alrededor de la superficie S. Campo magnético 1 y 2 van a estar, supuestamente van a ser perpendiculares, porque el campo magnético acá B1 va a estar saliendo del plano de la pizarra por el sentido que he asignado hacia abajo, en ese punto. En el plano de la espira va a estar saliendo B1 y también el vector ds va a estar saliendo para sistemas de coordenadas derechos, ¿no? Dx por dy. Por si acaso, ds aquí es igual a dx por dy en k, ¿no? Ese sería el vector ds. Ambos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, por lo tanto el producto escalar va a ser igual al módulo de sus productos. Esto sería igual al módulo de sus vectores, ¿no? Perdón. Módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno de 0 grados. Esto será igual a, entonces, flujo magnético 2 va a ser igual a integral. Recuerden que ds es igual a dx por dy. Entonces vamos a tener una integral en x desde a hasta 4a y una integral en y desde 0 hasta a de b1, que es igual a mu sub 0 por i1 dividido entre 2pi por x d de x d de y. Esa sería, entonces, un paso más acá anotaremos, flujo magnético 2 sería igual a constantes, mu sub 0 y 1 salen de la integral, dividido entre 2pi por integral en y igual a 0 hasta a de d de y, por integral en x igual a hasta 4a de d de x sobre x. Entonces acá esta integral es igual a porque va a ser igual a y, evaluado entre a y 0, va a ser a nomás. Aquí tendríamos, esto va a ser igual al logaritmo neperiano de x, evaluado entre a y 4a. Por lo tanto, el flujo magnético en 2 va a ser igual a mu sub 0 por a por i1 dividido entre 2pi por logaritmo neperiano de 4a dividido entre a. Se simplificarían estos términos, a con a, y ahí tendríamos el flujo magnético en el circuito 2. Pero acá podemos decir, siguiendo el procedimiento, para flujo interno en 2, esto va a ser igual a flujo magnético en 2. ¿Por qué? Porque existe una vuelta nomás, ¿no? de esa espira rectangular. Entonces, aplicamos a continuación el paso 3. Decimos M, vamos a calcularlo como la relación de flujo interno 2 dividido entre I1. Por lo tanto, M va a ser igual a mu sub 0 por A dividido entre 2pi por logaritmo neperiano de 4. Esa sería la solución para este ejemplo que alguna vez se planteó en un examen pasado, ¿no? Entonces ahí decimos inductancia mutua, M será igual a mu sub 0 por A dividido entre 2pi multiplicado por el logaritmo neperiano de 4. Voy a dejarles con esa figura
para posteriormente pasar a la siguiente página. Pero si tuvieran alguna consulta, Disculpe, alguna ingeniero. observación. ¿Sí? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, le escucho. Ay, ¿Cuál es su pregunta? En los límites de la integración para lo que era X, ¿no sería hasta 5A? Ajá. Tienes razón. Sí, gracias por la observación. Yo he considerado como si fuera 4A el límite superior, ¿no? Entonces vamos a corregir, su observación de su compañero es correcta. El límite de integración acá en X es de A hasta 5A. Muchas gracias. Voy a colocar de color negro la parte que estoy cambiando. Aquí sería $5A. Acá también es 5A. Y aquí sería 5A. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de 5. Y esa sería la respuesta, ¿no? Gracias por la observación de su compañero. Si los límites, he considerado que 4A estaba medido desde el conductor, pero en realidad es el ancho, ¿no? Hay una distancia de 5A medido desde el conductor al extremo de esa espira rectangular, hacia uno de los extremos. ¿Sí? Señorita, pregunte nomás. Otra pregunta. Gracias, Inge. ¿Cómo graficaría las líneas de campo magnético del circuito 1 que influyen en el circuito 2? Ya. Para determinar las líneas de campo magnético, recuerden que utilizaba el pulgar, la regla del pulgar derecho, ¿no? Apuntaba con el pulgar derecho en la dirección de circulación de la corriente. Para eso voy a considerar la primera figura. Entonces acá supuestamente tenía la corriente I1, ¿no? Ahí. Entonces, en ese sentido tengo que apuntar con el pulgar derecho. Y las líneas de campo magnético van a tener el sentido del resto de los dedos con el cual agarro al conductor además, ¿no? O sea, tengo que agarrar el conductor de tal forma que el pulgar derecho apunte al sentido de la corriente. Entonces, el campo magnético acá va a estar dando vuelta de esta forma, ¿no? Siguiendo esta trayectoria. En esa trayectoria circular, las líneas de campo magnético tendrían el siguiente sentido. Aquí atrás así. Esas serían las líneas de campo magnético que están dando vueltas alrededor de ese conductor. Ese sería el procedimiento para determinar, ¿no?, las líneas de campo magnético. Visto, esta sería una figura tridimensional, ¿no? Sí, gracias. ¿Ya? Pero ¿cómo influyen en el circuito 2? ¿Cómo influyen en el circuito 2? ¿Esa es su pregunta? Sí, sí, esa es mi pregunta. Sí, Inge. Ya. Primero hay que considerar el siguiente concepto, ¿no? Físicamente, M, hemos indicado que físicamente M representa el enlace magnético entre ambos circuitos, entre el circuito 1 y el circuito 2. Entonces, las líneas de campo magnético generadas, estas líneas de campo magnético B1, generadas por el circuito 1, van a pasar a través del circuito 2 de la siguiente forma. Aquí van a estar saliendo, ¿no?, en este segmento. Estas van a ser B1. Ese es el enlace magnético. Existe un enlace magnético entre estos dos circuitos. Y M es una medida de cuán enlazados están. Entonces, aquí existe un enlace magnético, por lo tanto, M es distinto de 0. Ahora, hemos dicho que M depende de la forma de los circuitos y de la orientación.
En este caso, si realizo una gráfica tridimensional de mi problema, lo observaría este esquema. Esto solo con fines didácticos, por favor. Voy a considerar el espacio X, Y, Z, esos tres ejes. Perdón, hemos considerado de esta forma nosotros X, Y, Z. El conductor está en la dirección del eje Y. Aquí teníamos un conductor. Y la espira está en el plano XY. Entonces, mi espira rectangular está así, ¿no? Más o menos está así. Entonces, acá hemos observado que existen líneas de campo magnético, ¿no? Que van a estar saliendo. Existe un enlace magnético, si circulara corrientes en esos circuitos. Y M es distinto de 0 para esta figura. Pero la pregunta para aclarar la consulta de su compañero, ¿no? ¿Qué tal si la figura de la orientación de la espira lo modifico? De la siguiente forma. Esto voy a bajar aquí abajo. Esta es la figura de mi problema, pero aquí voy a decir duplicar. ¿Qué tal si ahora la espira ya está ubicada de la siguiente forma? Esta espira ya está en el plano YZ. Esta espira está en el plano YZ. La pregunta es ahora, ¿cuánto creen que es M en este caso? M va a ser igual a 0. 0 Henry. ¿Por qué? Porque ya no va a existir un enlace magnético. Si el circuito 1 genera, si en el circuito 1 circula una corriente I1, las líneas de campo magnético ya no van a generar un flujo a través del área del circuito. Esta es el área del circuito. A través de esa área ya no van a generar un flujo, ya no van a pasar a través de esa área. En este caso, M ya va a ser igual a 0 Henry. En el caso anterior, para nuestro problema, M es distinto de 0 porque el plano de la espira, hay un flujo magnético a través del plano de la espira. Tal vez puedo de esa manera explicar cómo se enlazan magnéticamente los dos circuitos. Para la pregunta de su compañera, espero no haber comprendido mal su pregunta. Gracias, Inge. ¿Ya? Está claro, Inge, gracias. Está bien. Entonces, si no tienen preguntas, voy a pasar a la siguiente página, ¿sí? Una consulta sobre eso de 5A, del límite de 5A. Entonces, el primero no sería x igual a 0 en vez de x igual a A. ¿O estoy mal? A ver, volveremos. Dice este límite, ¿no? ¿Está bien? Sí. Este límite x igual a A, ¿no? Estamos calculando el flujo en esta espira. Y la espira está ubicado desde A hasta 5A. Se tiene un ancho A. Entonces, el flujo tenemos que calcular en X de A hasta 5A. Está bien el límite inferior en este caso, porque en la espira es en donde estamos calculando el flujo magnético para ese sistema de coordenadas. ¿Ya? Está bien, Inge. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente página? ¿Puedo continuar?
Sí, Inge. Sí, Inge. Muchas gracias. Espero que con el auxiliar realicen el cálculo de más ejemplos de inductancia mutua. Para concluir este capítulo, vamos a hacer el estudio de un circuito RL, ¿ya? Donde vamos a considerar el uso de un inductor por primera vez, supuestamente, para ustedes, pero para los estudiantes de las carreras de eléctrica, electrónica, mecatrónica, mecánica, electromecánica, este concepto no va a ser nuevo, porque ya a este nivel muchos en estas carreras ya llevan la materia de circuitos 1. Entonces, pero de forma general vamos a describir de la siguiente forma. Pues vamos a estudiar un circuito RL. Los resistores ya han estudiado en el capítulo, en la materia de física 102. Pero los inductores es la primera vez que vamos a considerar. Por ello, realizamos la siguiente introducción. Inductor. Un inductor va a ser para nosotros un elemento de circuito que tiene una autoinductancia grande. Cualquier elemento de circuito que tiene una autoinductancia grande le vamos a llamar un inductor. Por ejemplo, con un solenoide se puede construir un inductor, ya que va a tener una autoinductancia dada. Recuerdan, para un solenoide, en la clase anterior, hemos calculado la autoinductancia. Estaba dado por esta ecuación. La autoinductancia va a ser igual a mu sub 0, n minúscula al cuadrado por el volumen del cilindro, que da origen a ese solenoide. Y n minúscula es n cuadrado, n minúscula es igual a n mayúscula dividido entre L, donde n mayúscula es igual al número de vueltas. Cuanto más número de vueltas tenga, entonces la autoinductancia va a ser más grande. Entonces, un inductor, por ejemplo, tiene una autoinductancia grande. Pero valores de autoinductancia que se utilizan frecuentemente son los milihenrios, microhenrios. Igual que los capacitores, solo hay capacitores de milifaradios, microfaradios, picofaradios y nanofaradios. Entonces, acá vamos a decir, un inductor es un elemento de circuito que tiene una autoinductancia grande. Con ese concepto vamos a continuar. A continuación, supuestamente ya sabemos construir un inductor que va a ser a base de un solenoide. Vamos a considerar la simbología. Símbolo, decimos. Como símbolo se utiliza el símbolo de la figura que representa un solenoide, porque el primer inductor que se ha construido es con un solenoide. En la simbología vamos a tener dos terminales, terminal A y terminal B, y vamos a tener así líneas como la de un solenoide. Y por encima vamos a anotar el valor, L. Así como en el resistor, ¿recuerdan? Teníamos esta simbología y aquí poníamos R, y el resistor era de dos terminales también, A y B, ¿no? Colocábamos de esta forma, ¿no? Resistor de 1 kilo ohm, su valor. Para el inductor vamos a tener los dos terminales y aquí pondremos 1 milihenrio. Esa va a ser su simbología. Entonces, esa es la simbología utilizada. Además, vamos a indicar también la función de un inductor en un circuito. Esta parte es importante, por favor, presten atención. Y este concepto les comento que es difícil de comprender cuando uno estudia por primera vez a un inductor, ¿ya? Y en muchos casos, sin mentirles, incluso cuando terminan una carrera del área de ingeniería relacionado con circuitos, muchos no comprenden todavía cuál es la función de un inductor en un circuito. Pero en esta parte deberían de tratar de comprender, ¿ya? La función de un inductor en un circuito es el siguiente. Es evitar que la corriente en un circuito se incremente o decremente instantáneamente.
la función de un inductor en un circuito es evitar que la corriente en un circuito se incremente o decremente instantáneamente. En otras palabras, también podemos decir, es evitar que la corriente cambie instantáneamente en un circuito. Esa es la función. Y eso habíamos observado en la clase anterior, ¿no ve? En la parte teórica, comparándolo con la ley de Ohm, ¿no? L cumplía la función de oponerse al cambio en la corriente. Entonces, dicho de otra forma, la función de un inductor en un circuito es evitar que la corriente en un circuito se incremente o decremente instantáneamente. Y en un inductor se genera fuerza electromotriz. Esta fuerza la hemos denominado fuerza electromotriz autoinducida, ¿recuerdan? Y va a estar dado por esta ecuación. L derivada de I respecto del tiempo. Entonces, con estos conceptos previos, a continuación, vamos a analizar este circuito. Dice, para el siguiente circuito, calcular la corriente I de T. Entonces, con fines didácticos, tenemos ahí un circuito donde tenemos una fuente de tensión que puede ser de 12 voltios, una fuente de tensión continua, 12 voltios, 6 voltios. Tenemos acá un resistor y un inductor en serie. Ambos están conectados en serie. Este conmutador switch 1 lo puedo colocar, es un conmutador de dos posiciones, perdón. Puedo conectarlo al punto 1 o al punto 2, ¿no? Para generar distintos estados en mi circuito. Vamos a analizar qué sucede cuando primero conectamos el conmutador a la posición 1. Después de haber conectado a la posición 1, luego pasamos a la posición 2. ¿Cómo cambia la corriente? Entonces, vamos a hacer ese análisis a continuación. Entonces decimos, caso 1, conmutador switch en la posición 1. Y las condiciones iniciales del estudio van a ser las siguientes. En T igual a 0, la corriente es 0. O sea, el circuito estaba en la posición como se muestra en la gráfica por mucho tiempo. Eso quiere decir que el inductor estaba descargado, ¿ya? En términos técnicos. Entonces, en esa posición se lleva el conmutador, en esa condición se lleva el conmutador a la posición 1. Entonces, analizaremos este circuito. Para ello, voy a copiarme el circuito. Lo voy a ubicar en esa posición. Y entonces el conmutador supuestamente está cerrado. Y voy a eliminar la parte 2. Este conmutador cerrado lo represento de esa forma. Ese sería el circuito que voy a tener cuando el conmutador está en la posición 1. Entonces, aplicamos nuestros conceptos de circuito y calculamos la corriente en ese circuito. Como sabemos, en el símbolo, el terminal más largo es positivo y el terminal más corto es negativo. Y en un circuito, la corriente, si tenemos una fuente de tensión continua de esa forma, siempre sale del polo positivo y vuelve al polo negativo. Entonces, la corriente en este circuito va a circular en este sentido. Esta va a ser I. Y esta corriente, como saben ustedes también, al pasar por los elementos pasivos genera caídas de tensión. Aquí vamos a tener más, menos. Voy a utilizar color azul. Aquí vamos a tener más, menos B en R. Y aquí vamos a tener más, menos B en L. Y a continuación tenemos que aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces decimos, ley de tensiones de Kirchhoff, todos nuestros conceptos de circuitos desarrollados en física 102 tenemos que utilizar. Entonces vamos a decir, sumatoria de tensiones en una malla tiene que ser igual a 0. Vamos a aplicar esto a esa malla. Una malla es un camino cerrado, si recuerdan, malla
va a ser equivalente a decir camino cerrado de un circuito. Como podemos observar en la figura, tenemos un camino cerrado. En ese camino cerrado tenemos que aplicar la ley de tensiones de la siguiente forma. Sumatoria de voltajes V sub I tiene que ser igual a 0. Ley de tensiones de Kirchhoff. O, dicho de otra forma, sumatoria de subidas de tensión son igual a caídas de tensión. Y diríamos sumatoria de V sub I subidas es igual a sumatoria de B sub J caídas, tal que la suma total me dé 0. Entonces, en el camino cerrado, este camino cerrado, voy a empezar en un punto y luego voy a terminar en ese mismo punto. Entonces, voy a iniciar en el punto A, este punto va a ser mi punto de referencia, voy a iniciar acá, voy a dar la vuelta y voy a terminar en ese mismo punto A. Por si acaso en el punto A inicio y digo subidas de tensión. Subidas son caídas de voltajes que van de menos a más. Y la única subida de tensión que tengo es el del voltaje E. E va a ser igual a única subida de tensión a caídas de tensión. Caídas de tensión tengo en el resistor y en el inductor. Voy a tener voltaje en R más voltaje en E. Entonces, a continuación reemplazo por la ley de un voltaje en el inductor y por la ley de Faraday el voltaje en el inductor. Entonces diríamos E va a ser igual a voltaje en R sería resistencia por la corriente que circula en ese elemento de circuito, que en este caso es I, más el voltaje en el inductor, está dado por la ley de Faraday, y lo hemos anotado acá, es L por derivada de I respecto del tiempo. L derivada de I respecto del tiempo. Entonces, esa ecuación es una ecuación diferencial que seguro ustedes saben resolverlo por el método de separación de variables. Entonces, calculamos E menos R por I, E menos R por I es igual a L derivada de I respecto del tiempo. Separamos variables y decimos 1 sobre L, perdón, lo anotaré de esta forma, 1 sobre L D de T va a ser igual a diferencial de I de E menos R por I. Separando las variables en los dos lados de la ecuación y ahora integrando ambos lados de la ecuación en tiempo y para la corriente. Los límites son, para el tiempo es I igual a 0 hasta I y T es igual a T desde 0 hasta un tiempo T cualquiera. Y considerando esos dos datos, vamos a calcular en este caso las integrales y evaluar. Entonces diríamos 1 sobre L por T evaluado entre, habíamos asignado variables diferentes, ¿no? Asignaremos las correctas, perdón. Aquí para el primer lado sería de T igual a 0 hasta T, en el segundo sería I igual a 0 hasta I, ahora sí está bien, si no van a observar. Entonces integrando, diríamos, integral de D de T sería igual a T no más, y evaluado entre 0 y T, vamos a tener acá T, y esto sería igual a integral de 1 dividido entre E menos R por I, tendríamos que va a ser igual a logaritmo neperiano de E menos R por I multiplicado por menos 1 dividido entre menos E. Entonces tendríamos esa integral evaluada entre los límites de I igual a 0 a I.
Entonces tendríamos esa expresión. En esa integral podemos evaluar los límites en esa última ecuación. Entonces tendríamos 1 dividido entre menos r por logaritmo neperiano de e menos r por i, y evaluado en 0, quedaría en el denominador e nomás, de esa forma, de tal forma que tenemos la siguiente ecuación: menos r sobre L por T va a ser igual a logaritmo neperiano de E menos R por I dividido entre E. E es el valor de la fuente, E mayúscula, esa E es el valor de la fuente de tensión. Entonces acá aplico antilogaritmos a ambos lados de la ecuación, por lo tanto E elevado a la menos R sobre L por tiempo va a ser igual a E menos R por I dividido entre E. De esta ecuación podemos despejar I de T y vamos a observar, entonces vamos a decir acá, operando, entonces, solo para reservar un espacio, operaremos nomás, vamos a ver dónde graficamos posteriormente, y diríamos E por E elevado a la menos R sobre L por T va a ser igual a E menos R por I. Por lo tanto, I de T, despejando de esta ecuación, va a ser igual a E, voy a factorizar, voy a llevar a otro lado de la ecuación R por I, y luego voy a factorizar E sobre R por 1 menos E elevado a la menos R sobre L por T. Esta sería la respuesta para I de T. Entonces, la cociente, que es función del tiempo, va a estar dado por esa expresión. Se pueden cesar en un recuadro con fines didácticos para observar con más detalle este resultado. Entonces, esa sería la respuesta para I de T. Entonces, I de T va a estar dado por esa ecuación. Entonces, acá podríamos realizar la gráfica de I de T. Entonces, para terminar, voy a graficar I de T en este segmento. Voy a graficar la cociente I de T en función del tiempo, I de T en función del tiempo. Entonces dice que de esta gráfica podemos observar para T igual a 0, la cociente para un tiempo igual a 0 sería igual a 0, porque si T es 0, esta E elevado a 0 sería 1, 1 menos 1 va a ser 0. Entonces el primer punto sería este punto, para T igual a 0. Y si T tiende a infinito, si este valor tiende a infinito, tendríamos 1 dividido entre E a la infinito, 1 dividido entre infinito es 0, y me quedaría en el límite E sobre E. Entonces me está indicando acá que para T igual a infinito, si trazamos esta línea punteada, y vamos a decir, cuando el tiempo es infinito, dice que el valor de E de T, de I de T va a ser igual a E sobre, quiero anotar, E sobre E. Entonces sería una función exponencial que va a subir así.
aproximadamente. Esa sería la forma de la gráfica. Y les comento que frecuentemente se calcula esta ecuación en función de la constante de tiempo del circuito, que es la constante tau. Ustedes este circuito en el laboratorio lo implementan. Seguro sus docentes de laboratorio lo van a implementar y les van a ofrecer medidas, ¿no? La constante de tiempo del circuito se determina de la siguiente manera. Una vez que se obtiene la ecuación para I de t, entonces se observa el término que divide al tiempo en esta función exponencial. El término que divide al tiempo sería L sobre R. Entonces, tau, la constante del tiempo del circuito, aquí voy a anotar, constante de tiempo del circuito para este circuito, tau va a ser igual a L sobre R, el término que divide al tiempo. ¿Para qué? Para escribir esta ecuación de la siguiente forma. La ecuación de la cociente. Acá voy a realizar un recuadro de color rojo, indicando que esta parte viene al final, por si acaso. Entonces acá voy a escribir, voy a continuar con este análisis, voy a ponerlo de color negro. Entonces, la cociente I de t va a ser igual a, lo puedo expresar de esta forma, E sobre R por 1 menos E elevado a la menos tiempo dividido entre tau. Ahí ya no ha resultado bien mi expresión. Voy a escribiremos bien. E elevado a la menos tiempo dividido entre tau. De esa forma. ¿Para qué? Para determinar cómo va cambiando la cociente, cómo se va incrementando en función de tau. Por ejemplo, si tiempo es igual a un tau, entonces I de t igual a tau sería igual a E dividido entre R por 1 menos E elevado a la menos 1. Por favor, evalúenmelo este valor. Entonces acá podemos calcular I de t para esta condición. I de t cuando t es igual a un tau será igual a, está bien si anoto 0.63. Sí, está bien, Inge. Entonces, puedo también indicar lo siguiente de este resultado, que la cociente en un tiempo igual a un tau es igual al 63% de I máximo. ¿Cuánto es I máximo? I máximo acá es E sobre R, es el valor máximo que va a alcanzar en el límite, ¿no? Para tiempo infinito. Entonces, para un tiempo igual a un tau, la cociente se ha incrementado al 63% de su valor máximo. Y se considera que alcanza el valor máximo prácticamente en un tiempo igual a 5 taus. Por si acaso aquí, si continuamos este análisis, acá terminamos con esta primera parte, si el tiempo es igual a 5 taus, entonces aproximadamente la cociente es igual a I máximo, por si acaso. En la práctica se considera así. En un tiempo igual a 5 taus, sí o sí, ya va a tender la cociente a su valor máximo. Entonces, esos aspectos para el laboratorio podemos apuntar. Ustedes van a considerar esos datos. Ese sería el análisis del caso 1. Nos falta completar el análisis en el caso 2. Entonces, voy a dejarles con esta pantalla por 1 minuto y posteriormente completamos el análisis de este circuito.
Inge, disculpe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué 63%? Ya. Hemos calculado acá, en esta ecuación, expresada de esta forma, hemos dicho, ¿qué pasa si en esa ecuación el tiempo es igual a la constante de tiempo, a tau? Hemos reemplazado nada más, ¿no? I de t es igual a E por R, 1 menos, como t con tau se va a simplificar, entonces va a ser E a la 1. Si evalúan este valor, 1 menos 1 sobre E, 1 menos 1 sobre E, va a dar 0,63 de E sobre R. Pero acá E sobre R es I máximo. Si observan aquí, ¿no? Este es el valor de I máximo. Ese es el valor máximo que va a alcanzar. Entonces, 0,63 de I máximo es el 63%. El 100% sería E sobre R. Por eso anotamos 63%. Por este dato, ¿no? 0,63 de E sobre R. I máximo es E sobre R. Por eso decimos 63%. Espero que esté claro. Ahora sí, Inge, gracias. Ya. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Inge, por favor, un minuto más. Ya, está bien, no se preocupen. Les voy a dejar con esa imagen un minuto más. Perdón, ingeniero. Ingeniero, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Cuál es la pregunta? Quería consultarle desde un punto de vista más, digamos, más pequeño. Yo me acuerdo, ¿no? Con la ley de Lenz, o sea, cuando usted agarraba una bobina y se le acercaba un imán, ¿verdad? Y se generaba una corriente inducida. Sí. Y entonces, en este caso, en este circuito, si vamos a la bobina, lo que yo quisiera saber es cómo se está oponiendo la corriente mediante la ley de Lenz. No sé si me podría explicar. Ya. Desde el punto de vista de la ley de Lenz, se puede explicar de la siguiente forma. Entonces vamos a hacer un nuevo esquema. Voy a considerar por sencillez solo una fuente de tensión continua y el inductor, ¿ya? Entonces, este circuito nomás. Entonces, ese circuito, ¿ya? Tenemos ese circuito donde tenemos acá una fuente de tensión de valor E y acá tenemos un inductor E, ¿ya? Entonces, en este circuito vamos a cerrar este conmutador. Si cerramos este conmutador, entonces va a comenzar a circular una corriente saliendo del polo positivo y volviendo al polo negativo. Comenzaría la circulación de corriente en este sentido. Esa corriente no se establece instantáneamente debido a la ley de Lenz y la ley de Faraday, por si acaso.
empieza a circular esa corriente, supuestamente. En ese instante, acá la espira lo voy a dibujar más grande, esta es espirita, solo por ser esta gráfica, porque mostrar este detalle. Entonces, en este circuito, en un inicio, vamos a decir, ¿no? Antes de cerrar este conmutador, voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cuánto sería el flujo magnético a través de las espiras de este circuito? El flujo magnético, bueno, aquí voy a anotar, de otro color vamos a anotar, verde nomás, el flujo magnético inicial sería igual a 0 huevos, 0 líneas pasando, no hay líneas de campo magnético. Pero una vez que se cierre el circuito, va a existir una corriente que circule en las espiras, por lo tanto va a existir líneas de campo magnético en las espiras. Pues digamos que vamos a tener una línea de campo magnético. Se está produciendo el primer campo magnético, B, ¿no? Entonces, al existir líneas de campo magnético, va a existir un cambio de flujo magnético. Entonces, va a haber un flujo magnético final igual, digamos, a un web. Entonces, ya existe acá un delta de flujo magnético, que sería flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Ahora, se va a generar una fuerza electromotriz en este circuito, de tal forma que la fuerza electromotriz que se va a inducir, en este caso va a ser fuerza electromotriz autoinducida, va a generar líneas de campo magnético que se opongan a estas líneas que aparecen acá. Este va a ser el campo magnético inducido. Así le vamos a poner inducido. Estas líneas de campo magnético tienen que ser tal que traten de anular el campo magnético, el flujo magnético, el campo magnético de color rojo, porque inicialmente el flujo magnético era cero. Entonces, para anular el sentido de circulación de la corriente tiene que ser opuesto, ¿no? Esta corriente, para las líneas de campo magnético de color rojo, estaba entrando una corriente I en este sentido, pero el campo inducido que se opone, entonces, tiene que generar una corriente I inducida en este sentido, de tal forma que se opone a la corriente que ha generado esa variación de este delta flujo magnético. Entonces, si observan acá, observen este detalle, aquí teníamos una corriente I que genera este campo magnético B. Este campo magnético B genera este delta flujo magnético. Entonces, como respuesta, aplicando la ley de Lenz y la ley de Faraday, como hay delta flujo magnético, va a existir una fuerza electromotriz inducida que va a generar esta corriente inducida. Esta corriente inducida que va a ser generada por este campo magnético inducido. Y la fuerza electromotriz va a ser esta, más menos BL. En ese sentido, de tal forma que la corriente va a salir del inductor en el sentido de esta flechita de color azul. Y esa corriente se va a oponer a esta corriente de color rojo que estaba entrando. Y entonces acá podemos indicar lo siguiente. La ley de Lenz se aplica cuando nosotros colocamos la polaridad del valor de esa fuente de tensión. Acá en el circuito, en el caso 1, cuando colocamos esta polaridad más menos, implícitamente nosotros ya hemos considerado la ley de Lenz para el sentido de la fuerza electromotriz autoinducida. No sé si con esas gráficas he dado respuesta a la consulta de su compañero. Bien, entendido, ingeniero. Ya. Sí, este detalle no hemos observado. Hubiera sido bueno tal vez observar cuando hemos estudiado la fuerza electromotriz autoinducida, pero por experiencia, al inicio
sabe causar confusión. En lugar de ayudar, se confunde nomás, ¿no? Pero si tienen dudas, podemos aclarar de esa forma, ¿no? Ahora pasaremos al siguiente caso, porque ya el tiempo de la clase va a concluir, ¿no? Entonces vamos a decir caso 2, pero para ello tenemos que copiarnos el circuito. Y vamos a decir caso 2, ¿qué sucede si el conductor está en la posición 2 ahora, ¿no? Entonces, considerando este esquema circuital, vamos a llevarlo a la posición 2. Entonces, lo que estamos indicando es lo siguiente. Esta parte se elimina, solo queda la parte 2. O sea, sería la parte 2. Entonces, el circuito quedaría de la siguiente forma. Este conmutador 2 lo voy a conectar con fines didácticos, así. Perdón. Está ahí. Pero resulta que antes estaba en la posición 1. Entonces, digamos que en la posición 1 se ha quedado por mucho tiempo. Entonces, las condiciones iniciales serían las siguientes. En el tiempo 0, la corriente es máxima, ¿ya? ¿Qué quiere decir? I es igual a E sobre R. Y en esa condición se pasa de la posición 1 a la posición 2, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Aquí vamos a decir ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla. Supuestamente aquí tenemos una malla donde la corriente I estaba circulando en ese sentido, generando caídas de tensión más menos, acá de color voy a cambiar, más menos BR y aquí más menos BL. Acá al colocar este signo más menos, aclaro, estamos ya considerando la ley de Lenz. Ese voltaje se opone a la corriente que genera un flujo magnético variable en ese solenoide. Por eso tiene esa polaridad. Entonces, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff y decimos, sumatoria de voltajes en esa malla tiene que ser igual a 0. Y en el sentido horario, en el sentido de recorrido de la corriente, todas son caídas de tensión, ¿no? Aquí tenemos más menos, caídas, no hay subidas. Entonces vamos a decir 0, subidas de tensión no hay, es igual a voltaje en el resistor más voltaje en el inductor. Entonces 0 va a ser igual, por la ley de Ohm, voltaje en el resistor es R por I, más voltaje en el inductor, por la ley de Faraday, es L derivada de I respecto del tiempo. Acá también podemos indicar lo siguiente. Cuando anotamos esta ecuación del voltaje en el inductor, aquí solo nos interesa el módulo, porque la ley de Lenz ya lo hemos aplicado aquí. Hemos dicho más menos. La ley de Lenz, este voltaje se opone a la corriente, según la ley de Lenz. Entonces, esos dos pasos involucran este procedimiento que realizamos, ¿no? Entonces, ahora separamos variables e integramos. Entonces decimos R por I va a ser igual a L derivada de I respecto del tiempo con signo negativo, ¿no? Entonces, separando variables, menos R sobre L por D de T va a ser igual a, lo anotaremos así, para anotar posteriormente la integral. Esto va a ser igual a D de I dividido entre I, ¿no? Integramos ambos lados de la ecuación. En el tiempo, desde T igual a 0 hasta T, y en la corriente, desde I igual a E sobre R, que era el valor de la corriente, a un valor I. Entonces, acá tendríamos menos R sobre L constante, integral de T, evaluado entre 0 y T, es T nomás, y esto va a ser igual a logaritmo neperiano de I, con fines didácticos lo anotaremos así,
evaluado entre I y E sobre R. Entonces seguimos operando, menos R sobre L por T va a ser igual a logaritmo neperiano de I dividido entre E sobre R. Seguimos operando, acá voy a trazar una línea. De esta forma, entonces, si sacamos antilogaritmo, diríamos E elevado a la menos R sobre L por T va a ser igual a I dividido entre E sobre R. De tal forma que I de T va a ser igual a E sobre R por E elevado a la menos R sobre L por T. Esa sería la ecuación para el cálculo de la corriente en este segundo caso. Y en función de la constante de tiempo, si tau es igual a L sobre R, entonces I de T sería igual a E sobre R por E elevado a la menos T dividido entre tau. Si lo podemos escribir. Y si hacemos la gráfica de esta función, si realizamos la gráfica, tendríamos esta forma de gráfica. Y en función del tiempo, cuando t es igual a 0, si t es igual a 0, vamos a estar en este punto donde tenemos el valor de E sobre R, y si t tiende al infinito, llegaríamos acá, de tal forma que es una ecuación exponencial. Así. Esa sería la gráfica de la corriente en función del tiempo. Pero en el laboratorio, para este movimiento del conmutador entre el punto 1 y el punto 2 se realiza de forma automática, mediante una señal cuadrada. Cuando la señal cuadrada es positiva, va a estar en el punto 1, y cuando la señal cuadrada está en 0, va a estar en el punto 2. Entonces, el esquema circuital que ustedes van a montar en el laboratorio es este, ¿no? Entonces ahí voy a representar, aquí va a estar el generador de onda cuadrada, y aquí vamos a tener el inductor. Esto va a ser R y L. Entonces, este va a ser el generador. B generador le vamos a poner, y en ese circuito ustedes van a observar la siguiente respuesta, ¿no? Si graficamos el voltaje del generador y la corriente a la vez, y considerando algunas líneas de referencia, rápidamente van a disculpar, esto con fines didácticos. Estoy tratando de realizarlo lo más rápido posible. Entonces, vamos a graficar voltaje de generador en función del tiempo, y aquí vamos a graficar I de T en función del tiempo. Entonces, el voltaje del generador, vamos a suponer que varía de la siguiente forma.
Entonces, en un momento dado va a ser igual a B, un valor igual a E, vamos a decir. Luego va a bajar a 0 en un intervalo de tiempo. Luego va a volver a E, que puede ser 5 voltios, 12 voltios. Digamos que varía así. El voltaje entregado por ese generador de onda cuadrada. Entonces, la cociente variaría de la siguiente forma, ¿no? Considerando este límite que va a estar dado por el valor máximo, que sería E sobre R. Entonces dice que cuando tenemos un voltaje aplicado, estas serían los análogos a las posiciones del conmutador. Cuando hay tensión, posición 1. Cuando no hay voltaje, posición 2, porque la entrada está en 0. Luego posición 1, posición 2 del conmutador, ¿no? Del switch. Entonces, considerando ese detalle, entonces mi cociente tendría la siguiente forma. Va a tener esta forma, la forma que hemos determinado en el caso 1, esa gráfica. Y luego en el caso 2, es la gráfica que hemos realizado acá, de esa forma. Luego podríamos tener la forma de la gráfica del paso 1. Aquí no puedo completar, tengo un mal pulso. Así, ¿no? Esa sería la forma de la gráfica de la cociente. ¿Y cómo mido la cociente con el osciloscopio? Midiendo la cociente en el inductor, midiendo el voltaje en el resistor, por si acaso. En el osciloscopio se mide el voltaje en este resistor, se lleva a uno de los canales. Digamos que acá tengo, el osciloscopio, y si considero uno de los canales, digamos los terminales del canal 1, y aquí está supuestamente el osciloscopio. Entonces, para medir la cociente, como el osciloscopio solo mide voltajes, entonces estos terminales del osciloscopio lo voy a conectar acá. De tal forma que voy a medir el voltaje en el resistor. Voltaje en el resistor es igual a R por I. Como R es constante en un instante de tiempo determinado, entonces voltaje en R en función del tiempo va a tener la forma de I de T. Va a tener la misma forma. Entonces, en el osciloscopio yo observo esta forma, ¿no? La carga y la descarga del inductor, hablando de la cociente, ¿no? Entonces, de forma indirecta mido la cociente, por si acaso, ¿no? Con el osciloscopio. Este es el osciloscopio. Así nomás anotaremos, o es osciloscopio, así, ¿no? Entonces, con ese osciloscopio puedo medir la forma de la cociente. Eso se realizó en el laboratorio. Entonces, además aclarar que dependiendo del valor de L, mis gráficas que voy a obtener de la cociente, van a ir variando, dependiendo de L y la constante de tiempo. Puedo obtener una gráfica de esta forma, de color negro, la gráfica de color negro. Sí, aproximadamente. Esto para L grande. Aquí voy a poner L o constante de tiempo grande. Para L vamos a estudiar primero, para L grande. Pero también puedo obtener una carga rápida, en donde va a parecer que tengo una onda triangular, ¿no?
Esto para L pequeño. Era al revés. Para L pequeño, esto primero. Y al revés, ¿no? Esto sería para L grande. ¿Por qué para L grande? Acá la constante de tiempo para L grande sería más o menos así. Por ahí estuviera completándose recién la carga, luego la descarga, así más o menos. Entonces, esa regioncita parece ya lineal, una onda triangular parece que voy a tener. Entonces, las formas de onda que posiblemente obtenga van a ser casi cuadradas o triangulares. Y variando L voy a poder obtener la gráfica de color azul. Entonces, con ese detalle vamos a concluir el análisis de el estudio de los temas del capítulo 3. Por si acaso no hemos podido terminar, y esta parte vamos a terminar en la siguiente clase, el primer día de clases de la siguiente, para el segundo parcial, el estudio de energía y campo magnético. Este estudio me va a permitir posteriormente, cuando estudie ecuaciones de Maxwell y circuitos magnéticos, plantear ecuaciones para el cálculo de energía, energía asociada a las líneas de campo magnético. Entonces, si no hubiera consultas, vamos a concluir la clase con este desarrollo, con esta parte. Pero si tienen alguna consulta, podemos aclarar, pero para sus compañeros que tienen otra materia después de este horario, no se preocupen, voy a concluir el avance de este capítulo acá. Ya no voy a avanzar más, pero puedo responder preguntas. Entonces hemos concluido la clase de hoy y nos vemos el día del examen, pero ahí les voy a dejar con esa imagen, con esa pantalla por 1 minuto y luego voy a cerrar la sesión. Pero si tienen consultas, podemos responder sus preguntas.